Hoy es martes 26 de mayo del año 2020 y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo las protestas se están apoderando de todo el orbe. La actual pandemia ha creado dos clases sociales con intereses diametralmente opuestos. Por un lado están las personas que se sienten cómodas en casa y que le exigen a su gobierno que prolongue el confinamiento lo más que pueda. Estas personas se caracterizan por tener dinero suficiente o por poder trabajar desde casa. En general son los que buscan garantizar su salud y su vida porque el tema económico lo tienen resuelto. Y por el otro están las personas que no están de acuerdo con este confinamiento. Hay varias razones para estar en contra del confinamiento. La primera es cuando uno ya no tiene ingresos ni nada que comer. Y que aunque usted no lo crea, hay bastante gente en esa condición. La segunda razón para quejarse del encierro es porque simplemente no estamos de acuerdo en que sirva de algo. Otra razón para no estar de acuerdo con el confinamiento es que creemos que este tipo de medidas vulneran nuestros derechos más elementales. Y en este escenario, haga lo que haga el gobierno, no va a dejar a nadie contento. Si el gobierno relaja las medidas de confinamiento, se le va a criticar por el aumento en el número de contagiados. Y si decide mantener el confinamiento, se le va a criticar por el número de despidos y el desplome económico. En Puebla, el gobernador Miguel Barbosa le ha dicho a la industria automotriz que simplemente no existen las condiciones para volver a abrir las fábricas. En la Argentina y Colombia, los vuelos internacionales regresarán hasta septiembre. Pero esas medidas, que en un principio fueron bien aceptadas por la mayoría de la población, poco a poco pierden popularidad conforme el hambre y la crisis económica se hacen presentes. Para muchas personas el confinamiento solo era válido si duraba 1 o 2 semanas, incluso un mes. Pero prolongarlo más allá de ese tiempo pierde todo su sentido si no se visualiza una cura en el horizonte. En un video anterior en este canal, donde expliqué el tema de la peste negra, les dije que una vez que una pandemia altera la estructura social y económica, es cuestión de tiempo para que las calles se llenen de gente inconforme. El sitio web npr.org titula: "Los alemanes protestan por el encierro, incluso después de aliviar las restricciones". Las principales ciudades alemanas se han visto sacudidas por protestas masivas de gente que está en contra del confinamiento. Estas protestas comenzaron desde hace unas semanas, pero en los últimos días han ido creciendo, generando preocupación en el gobierno de Angela Merkel. Por supuesto, esto no solo pasa en Alemania. En la España de Sánchez, miles de personas han salido a las calles a protestar contra este confinamiento. En España, uno de los países más afectados por este virus, la protesta se tradujo en cientos de coches rodando por las principales ciudades. Con más de 1 millón de desempleados y con miles de negocios en quiebra, el descontento social crece día tras día en España. De la noche a la mañana, miles de españoles han dejado la clase media para abultar las cifras de la pobreza. Las llamadas filas del hambre se han hecho presentes en las principales urbes. Todos los días, miles de nuevos pobres tienen que acudir a los bancos de alimentos para poder tener algo que comer en su mesa. El sitio web biobiochile.com titula: "Argentina vive la primera protesta contra el confinamiento a causa de la pandemia". El día de ayer, 25 de mayo, en la Argentina, cientos de personas se congregaron a las afueras de la Casa Rosada y del Obelisco. La razón, pedirle al gobierno de Alberto Fernández que suspenda la cuarentena
y que les permita regresar al trabajo. Esta es la primera vez que los argentinos rompen la cuarentena para protestar. Esto días después de que su país declaró que no puede hacer frente a sus compromisos de deuda. Argentina, quien fuera alguna vez una de las naciones más ricas en América Latina, está hoy al borde del colapso económico. Conforme se prolongue más y más la cuarentena, se espera que las protestas suban de nivel. En Chile, al otro lado de los Andes, ocurre exactamente lo mismo que en la Argentina, pero con mucha más intensidad. El sitio web del periódico El País de España titula: "La crisis impulsa el rebrote de las protestas en Chile". Desde hace unos cuantos días, los manifestantes han regresado a Chile. Pero en esta ocasión, esas protestas han ido acompañadas de saqueos y de mucha más violencia. La represión, como siempre, no se ha hecho esperar. Por el momento, las protestas están lejos de ser tan numerosas como en octubre del año pasado. Pero el gobierno de Sebastián Piñera teme que el hambre y la falta de trabajo provoquen que esto se salga de control. Los manifestantes creen que es preferible morir contagiados por este virus antes que de hambre. El sitio web abc.com titula: "Las calles de Ecuador se llenan de protestas contra Lenín Moreno". El día de ayer los ecuatorianos salieron a las calles para protestar contra el gobierno de Lenín Moreno. Ecuador, un país que está al borde del impago, se ve asolado por cientos de protestas. Al norte, en Estados Unidos, el escenario es muy similar. El sitio web dailynews.com titula: "Manifestantes en el centro de Los Ángeles demandan reapertura de negocios en California". En California y en otros estados donde persiste el encierro, miles de manifestantes han salido a las calles para exigir la reapertura económica. El desempleo bate récords en Estados Unidos y las personas presionan a sus respectivos gobiernos locales para que decreten la apertura económica lo antes posible. Hasta aquí nos damos cuenta de que las protestas no son exclusivas de un país en específico. Las calles están siendo desbordadas por miles de personas que están inconformes con el hambre y el desempleo. Y aquí es donde me pregunto de qué sirvió toda esta cuarentena obligatoria si al final las personas están saliendo a protestar. Los países donde no están habiendo tantas protestas es en aquellos donde hubo cuarentenas flexibles. Por ejemplo, en el caso de México no hay protestas porque el que tiene hambre todavía puede salir a la calle a buscar qué comer. Los medios internacionales han optado por silenciar estas protestas. Si usted ve las últimas noticias, se dará cuenta de que lo único de lo que se habla es de las cifras de los contagiados. En su pantalla usted observa cómo los medios argentinos cubren las protestas. Ahí se ve cómo etiquetan a los manifestantes con la frase: "los que ponen en juego la vida de todos". Miren, la verdad es que poco les falta a los medios para acusar a los manifestantes de ser los enemigos del pueblo. Es decir, para los medios todo aquel que salga a la calle a quejarse del hambre y de la miseria es en automático un enemigo del pueblo. La pregunta es, ¿por qué a los medios les aterra tanto hablar de estas protestas? En general, los gobiernos temen que las protestas se desborden, no porque les dé miedo tener muchos más contagiados. Eso lo pueden manejar fácilmente construyendo hospitales temporales. Lo que sí no pueden hacer es reprimir a tantos al mismo tiempo. Con un desempleo feroz, el enojo social va en aumento. Una pequeña chispa puede llevarnos a un escenario mucho más complicado y complejo que el de octubre del año pasado. Por lo tanto, lo único que salva a los gobiernos es paradójicamente la existencia de este virus.
Si el día de mañana existiera una cura, nada evitaría que las calles se desborden. Quizás el virus pueda tener una cura, pero el desempleo y el hambre no tienen una solución a corto plazo. Así que todo parece indicar que lo que más le conviene a los gobiernos en estos momentos es que el virus siga haciendo de las suyas. Es preferible tener a las personas en sus casas llenas de miedo que en las calles tratando de tirar al gobierno. En conclusión, hemos llegado a la parte donde las personas están cambiando su miedo por enojo. Y esto ha hecho que los gobiernos cada día estén mucho más aterrados. Con millones de desempleados, la situación no es para menos. Si las calles se desbordan, podemos llegar a un escenario donde el control social se venga abajo. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado. Y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.